Bueno, comenzamos esta entrevista. Hola, Rolando. Quiero presentarte a todos. Hola, Rolando Toledo es el fundador y creador de la plataforma noticiosa digital La Mula, pero además de eso también de otras plataformas noticiosas. No sé si nos puedas contar un poco. En realidad dirijo una plataforma que tiene pues la Mula, lamula.p, útero.p y Poder, ¿no? La revista Poder. Ahora, ¿cómo es que se inician estas plataformas noticiosas? Nosotros empezamos en el 2009, ¿no? Digamos, Útero, que es la funda Marcos y Fuentes, como el 2006, 2005, más o menos, cuando estaba todo este fenómeno de blogs. Y era un blog individual suyo. Marco es un periodista y escritor destacado, ¿no? Ahora vive en Madrid. Y en ese momento, de manera solitaria, empieza a entrar en este estilo que tiene el Útero, que es un poco de en joda, un poco de periodismo irónico, como se autodefine el Útero, es periodismo disfrazado de hueveo y viceversa, ¿no? Es hueveo disfrazado de periodismo. Entonces, con ese estilo logró hacer un montón de, o sea, desencajar a mucho parte de la escena política y se volvió un blog relevante, ¿no? En un momento se quedó un poco sin aire y entonces entra a trabajar con nosotros y se nos ocurre hacer esta plataforma que es La Mula, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer algo un poquito más grande, vamos a experimentar, dándole vocería a los ciudadanos, hacer algo abierto que incorpore a gente de regiones, en fin, teníamos un proyecto muy ambicioso. Y dijimos, vamos a probar. Y coincidió con que se dieron los sucesos de Bagua, que fue esta eh, masacre en el año 2009, que hubo de 40 a 50 personas muertas entre policías y aguajunes, ¿no? Entonces, y ahí nos dimos cuenta de la importancia que tenía una plataforma como la nuestra, que era una plataforma abierta. Estaba muy cerrada la prensa en ese momento, entonces se cerraban las voces disidentes, no salían en la prensa oficial, y de pronto nosotros nos llegaba un montón de información que publicábamos y nos volvimos un medio muy relevante. Poco después, o en el paralelo, había una crisis que tenía que ver con corrupción y tal, que se llamaba la crisis de los petroaudios, y pasó algo parecido, es decir, otra vez digamos, había una información monocorde sobre lo que estaba pasando y nosotros empezamos a cada vez captar mucho más relevancia, ¿no? Entonces, ese es un poquito la historia, el origen de La Mula, que poco tiempo después, en las elecciones que fueron al año siguiente empezaron, se polarizó entre Keiko y Humala de una manera así blanco-negro, ¿no? Y entonces empezamos nosotros a posicionarnos, digamos, apostando por una salida democrática pues nos volvimos ya un punto medio de referencia, ¿no? O sea, todo el activismo político, todos terminaron entrando aquí. Y después, claro, cada conflicto, cada Cuéntame, cosa... cuéntame un poco. Dos cosas. Primero, ¿a qué te refieres con plataforma abierta? Plataforma abierta significaba que lo que nosotros creamos en La Mula era una mezcla entre un Tumblr, digamos, y un Huffington Post, ¿no? Era un híbrido, es como La Mula misma, ¿no? Es decir, por un lado, tenemos una redacción que va curando y hace contenidos propios, etc. Y por otro lado, es una plataforma abierta que cualquiera puede escribir, pero nosotros curamos los contenidos de acuerdo a la relevancia y tal, y le damos jerarquía, ¿no? Pero ¿Qué tú necesita una directamente... persona? ¿Qué buscas en un artículo de alguien, de una persona que no forme parte de la planilla de La Mula? ¿Cuáles son los requisitos para que pueda ser publicado? No hay ningún requisito, o sea, cuando es abierta es que publican abiertamente, igual que en Tumblr, por eso, o sea, tú ahorita te creas, ¿no?, un blog, Sí. o en Medium y publicas, ¿no? Igual, nosotros, pero eso sale digamos, sales y tienes tu blog con algunas plantillas, la lógica es, a los ciudadanos los invitamos a que estén en el debate público, ¿no? Entiendo, o sea, tienen Si que crear un blog dentro de La Mula. Claro, claro, y O sea, dicen lo que quieren. no es que tengan su blog y simplemente hacen un link, sino tienen que crear un No, blog no, 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 dentro no. de... Ya. Tienen que entrar a la Mula, tienen que entrar como si fuera en Tumblr, por eso, o en medio. Entonces nosotros de ahí vamos jalando gente que nos parece relevante y se vuelven nuestros columnistas, por decirlo, le llamamos muleros destacados. Entonces, entonces nosotros conversamos con ellos, en algunos casos lo que les planteamos es que
que escriban con cierta periodicidad y que les damos más relevancia, entonces los ponemos y entonces armamos lo que viene a ser nuestra oferta, digamos, nuestra mirada sobre la realidad, ¿no? Hay gente que no coincide con nosotros y hay gente que ya no es que no coincide, sino que está fuera de todos nuestros parámetros, simplemente a ellos no los promocionamos o simplemente ¿Qué significa los eso? ignoramos. No, es que hay gente que ya como es abierta, siempre es hasta dónde lo cierras, hasta dónde lo abres. Claro. Hemos pasado por muchos modelos. ¿Y qué has aprendido? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula yo creo ha habido momentos de mucha apertura que era importante y ahora somos, digamos, semiabiertos, ¿no? Es decir, Más selectivos. hay más selectivos, hay, digamos, gente que entra básicamente para hacer trolls, entonces, trolls no hacia nosotros, sino hacia otros y tal. Entonces, hemos creado unas normas de conductas un poco más rígidas que hacen que lo que antes no nos atrevemos a hacer, ahora sí, oye, no, ya, chao, no queremos que estés aquí y tal, ¿no? Y no tienen necesariamente que ver con la manera de pensar, sino con el estilo o sea, que se mantenga una cierta normalidad en la discusión dentro de la mula. Okay. Ahora, la mayoría de estas contribuciones, de estos muleros, ¿son de opinión o son informativos? ¿Son editorializados o son informativos? Son una mezcla. O sea, tenemos, por ejemplo, gente en cultura, gente que son reporteros de cultura que les encanta, están siguiendo el día a día de la actividad cultural de Lima o algunas provincias, y entonces hacen como la agenda cultural y entrevistan a escritores, a poetas, a pintores que les gusta, y hacen con videos y tal. Y nosotros a eso le damos mucha relevancia porque es un contenido interesante, ¿no? Entonces, luego hay, eso es básicamente entrevistas y notas sobre la agenda cultural. Luego hay otros que hacen una mezcla de reporteros y tal, pero ocasionales, ¿no? Dependiendo si hay conflictos en alguna zona del interior del país y entonces ven cosas que les parece interesante cubrir, pues lo cubren a través de nosotros. Y luego también hay opinión, ¿no? Sobre todo hay opinión, ¿no? ¿Por qué crees que era importante un espacio así? Porque cuando hiciste un resumen de la coyuntura en la cual nació la mula, por así decirlo, dijiste que era de alguna manera en respuesta a la situación de la prensa. ¿A qué te referías? ¿Por qué era importante que se creara la mula? Porque estamos hablando en 2009, ¿no es cierto?, en el que todavía la prensa escrita, la televisión, la radio, los canales más relevantes, los blogs habían estado moviéndose ya, pero no había suficiente capilaridad, es decir, ni frecuencia ni profesionalidad en los blogs. Y entonces la intermediación entre el ciudadano y el Estado, el poder, se daba a través de la prensa tradicional de manera mayoritaria. El Facebook, el Twitter todavía eran incipientes, no tenían el rol que tuvieron pocos años después. Entonces, una plataforma como la nuestra, con muy poquita capital, pero algo de capital, y que existía, fuimos el primer medio nativo digital, digamos, en Perú. Esa era la pregunta, ¿va a funcionar? ¿No va a funcionar? Entonces nos disparamos en tráfico de relevancia, lo que nosotros hacíamos, salía en la televisión un día sí, un día no, o sea, formamos parte, fuimos reconocidos como parte de la esfera pública y nos dieron una silla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Pero, ¿qué vacío crees tú que estaba llenando? Porque el vacío era que lo que estábamos era generando un medio que teniendo una mirada, diera voces a voces disidentes dentro de la discusión de la coyuntura política nacional, ¿no? Entonces, eso permitía que muchas voces que antes no se escuchaban tuvieran una manera de llegar, ¿no? Entonces, y a muchos políticos y a muchos medios también les dio mucho miedo, movió un poquito el escenario mediático en Perú, ¿no?
Entonces, Ahora, eso le dio a su vez relevancia, ¿no? claro. O sea, muchos periodistas que trabajaban en medios tradicionales venían a hacer programas con nosotros gratis, ¿no? Porque sentían que este era un espacio de libertad. La gente decía, la mula es libertad, ¿no? Y entonces, ¿por cuál era el espacio? Quería decir que los medios no había libertad. Los periodistas no tenían cortapisas, tenían lineamientos que tenían que ver con el mandato de los dueños de los medios probablemente, y entonces venían a colaborar con nosotros de diferentes modos, ¿no? Entonces la bula, no solo a nivel digital, sino a nivel físico, se convirtió en un nodo, donde venía gente de todos lados como a apoyar el proyecto, ¿no? ¿Cómo ves a la prensa en el Perú ahora? Yo creo que, lo que pasa es que ha ido evolucionando. La prensa está, pues, el modelo de negocio de la prensa está en crisis, ¿no? Entonces es un tema un poco complicado. Lo que sucede es que por ejemplo, ahora el liderazgo de toda la crisis que estamos viviendo no se podría entender sin el rol del periodismo peruano, pero el periodismo de investigación digital. Es decir, tenemos IDL Reporteros, que ha cumplido un rol fundamental en todo este proceso de lavajato, lavajuez, o sea, todos los etapas de corrupción. Tenemos Ojo Público con Boca, que son 3 plataformas digitales de periodismo e investigación financiadas de manera, o sea, por agencias, digamos, por agencias internacionales que les interesa fortalecer la democracia y tal, y Soros, que hacen que sean independientes de la publicidad y que tengan que ser independientes del poder político, ¿no? Entonces, Pero ese es un modelo. hay cierta tendencia, ¿no? Porque aún No, en su manera de preguntar y cuestionar, en alguno de los reportajes puedes notar que ya no, pero el periodismo siempre, el periodismo siempre es hay un juicio tendencioso. anterior a la cobertura, ¿no? Con lo cual El, ahí ya no es periodismo, digamos, es editorializado, quieras o no. O sea, yo creo que el periodismo no es neutral, ¿no? Es decir, eso es una fantasía, ¿no? Entonces siempre lo que tratas es ser riguroso dentro, o sea, reconocer que no eres una persona, no eres una persona neutral, pero tienes que trabajar respetando la neutralidad. O sea, que no debería uno tergiversar la realidad, ¿no? Es decir, pero Presentar los es hechos en imposible. realidad, ¿no? Claro. Dependiendo, a menos de que digas, este es un editorial o mi postura es tal y desde esta postura voy a informar sobre este tema, lo cual en Perú casi no se hace, ¿no? Nadie te dice abiertamente, esta es nuestra postura frente a este tema y desde este punto estoy informando, sino simplemente te lo lanzan como si fuera verdad. No sé, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que depende de qué línea estamos hablando. En el caso del periodismo de investigación, lo que están ellos es demostrando, o sea, siguiendo casos de corrupción muy críticos y tienen fuentes primarias muy sólidas, y entonces van mostrando sus propias hipótesis de trabajo, ¿no? Y con la rigurosidad de no infringir la ley, porque si en este caso se infringen y cometen se pasan de la raya, pueden ser sujetos de prisión y lo que fuera, ¿no? Entonces, más allá de lo que quieran o no quieran, se tienen que cuidar y se cuidan de manera de cumplir lo que tú dices, es decir, de trabajar lo que son hipótesis, hablar como hipótesis, y de lo que son conjeturas, y decir las fuentes que tienen o poner los hechos con la mayor O no decir verosimilitud. las fuentes, ¿no? Porque una de las cosas que me llamó No, la la fuente atención no, es que claro. muchas veces dicen fuente anónima, pero por ejemplo en Estados Unidos tú dices fuente anónima, pero dices qué agenda potencial pudiese tener tu fuente. Si vas a decir, por ejemplo, una persona que forma parte, o sea, una fuente anónima que forma parte de tal organización o tal entidad. En Perú no se hace eso. Se dice simplemente fuente anónima, pero no te dicen de qué lado proviene, con lo cual no te están dando toda la historia, ¿no? Porque ser anónimo no es igual digamos, a manejar la verdad, ¿no? Eso me parece interesante. Yo creo que o sea, hay muchos casos en Perú, que es decir, que desde me vino un sobre con esta información que hemos corroborado que sea así. O sea, lo que hace el periodismo aquí en algunos casos es, independientemente de quién es la fuente, es decir, si hay el derecho a guardar secretos sobre la fuente, ¿no? Y En también eso hay... estamos de acuerdo. O sea, si te Sí. piden anonimato, sí, pero sí me parece que se han olvidado algunos periodistas de dar el contexto de dónde viene esta fuente anónima. Por ejemplo, me llegó un sobre y no sabemos quién lo dejó.
perfecto, pero sé honesto al decir, y ya la información llegó en un sobre anónimo, No, ¿me entienden? pero, por ejemplo, hay estos casos, pero en otros casos es evidente que hay fuentes que están al interior Pero por no lo ejemplo, del dicen, Poder Judicial o de la Fiscalía. no lo dicen, ¿no? No siempre lo dicen. Yo creo que sí Entonces, lo dice, ¿verdad? O sea, yo he a lo que quiero decir encontrado es varias... lo que publican son documentos reales Claro. o fuentes reales de lo que está Ujú. pasando en los hechos, ¿no? Entonces, Claro, pero no, que, pero lo que voy es que no siempre dicen, porque también es interesante saber, por ejemplo, si es dentro de una institución, qué facciones hay y qué está ocurriendo al interior. Obviamente, para que salga información confidencial o así, o lo que fuese, tiene que haber algún tipo de agendas, diferentes niveles de agendas, ¿no? Entonces, no, nada, yo, simplemente es un comentario que sí. me pareció Yo, interesante o sea, y da en contexto general, a las fuentes de creo que tienes información. razón, o sea, creo que tienes razón, siempre, porque en realidad hay mucha, o sea, independientemente del caso, digamos, de la gran corrupción de hoy, de la corrupción Sí, que proviene de las empresas brasileñas y de las propias empresas peruanas, como siempre ha habido elementos vinculados a la corrupción o a otros tipos de casos en los que hay pues fuentes que vienen. Y en muchos casos son incluso operaciones de distracción política que claro. vienen y te dan, o sea, hay algún operador que construye un paquete de información contra otro Ujú. verosímil, pero que al final termina siendo un bluff, ¿no? Entonces, en ese sentido tienes razón. No, En el o caso o que incluso pudiese ser verdad, pero es importante saber o sea, el partido de quién estás jugando, ¿no? Aún para el lector es importante que sepa, ok, estoy agarrando una pieza de ajedrez, pero entiendo quiénes son los jugadores, ¿no? Quiénes son los que claro, están jugando el pero partido. lo que hacen los buenos periodistas peruanos, y hay varios, es cogen esa información y la cotejan y Claro, le dan con otras fuentes. O sea, una rigurosidad a o sea, la y hora de corroborar, claro. por lo menos la contrastan con otras tres fuentes de manera que no, justamente no pasa lo que tú estás diciendo, en el sentido de que sea una información muy parcial. Entonces, O en todo caso que hay una transparencia, ¿no? Una transparencia. claro, Dado claro. la coyuntura política en Perú, y yo diría en Latinoamérica en general, ¿qué tan fácil es ejercer periodismo? Yo, hay un poco, digamos, tienes, por un lado, los medios están con un problema de rentabilidad, o sea, los grandes grupos económicos, incluyendo la televisión, porque está bajando la facturación por publicidad, independientemente de la lectoría que tengas, y Ujú. también está bajando, por lo tanto, también la lectoría, está todo en digital, y no se compensa en los ingresos por digitales lo que se pagaba por medios físicos, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que los medios tradicionales tengan menos dinero para meter, por ejemplo, investigación, porque investigación es Claro. cara digamos, Y no es da rentable, prestigio por supuesto, y no sí. es rentable, evidentemente. Entonces, hay, por lo tanto, en los medios tradicionales hay peor periodismo, o sea, menos programas periodísticos que van a profundidad. Hay algunas, digamos, programas bandera que tratan de sostener porque están asociadas a las marcas en algunos canales, en algunos medios. Hay pocas unidades de investigación como tal en las plataformas tradicionales. Y como te digo, tienes luego los medios digitales, que hay por dos o tres que están especializadas en periodismo de investigación y que tienen otra fuente de financiamiento. Entonces, en general yo lo que siento es que se está haciendo, por un lado, periodismo de calidad, pero también hay un periodismo muy primario, ¿no? Por decirlo, hay un periodismo que, por supuesto, falta mucho madurar las audiencias, ¿no? En términos de generar cosas cada vez más atractivas, que conecten, que contar historias relevantes. Y hay pues también bueno, pasan muchas cosas que no están en lo que podríamos llamar prensa tradicional ni digital tradicional, que pasan en las redes, ¿no? O sea, en las redes hay pues un movimiento, eso sí, muy intenso, en la que como en todas partes pues termina pasando ahora buena parte de los sucesos que vivimos, ¿no? Entonces, parte de la realidad está en las redes, en realidad, más que fuera de las redes. Y hay también, dependiendo del periodismo de que estés, si te metes hay algunas zonas peligrosas, ¿no? El periodismo medioambiental o periodismo que está en zonas de conflicto, o que está haciendo algunas mafias Que es en interesante, provincias. no se pensaría en primera instancia que el periodismo en temas ambientales pudiese ser peligroso, ¿no? Sí, porque detrás hay Por qué se denuncias, da?
porque hay denuncias, por ejemplo, de todo lo que está la ilegal, que termina tocando intereses súper fuertes, o lo que es minería ilegal, o trata de mujeres en zonas mineras ilegal, y te encuentras pues con zonas muy problemáticas, o sea, porque hay, y han matado periodistas, ¿no? En Perú, antes era por temas de derechos humanos y de agresiones del Estado, ¿no? En los 80, los 90. Ahora es más porque te empiezas a tocar callos de mafias que no quieren pues, que se Intereses abre, se económicos, destapen claro. cosas. Sí, Sí. ¿no? El culto, sí. ¿Y qué hay en torno al ambiente en cuanto al diálogo? Porque de por sí, la sociedad peruana, en este caso, no necesariamente promueve el diálogo. Se polariza mucho la discusión en opinión. Y en realidad pareciera que no hay una costumbre de escuchar la otra parte para llegar a un consenso y de ahí llegar a una conclusión, digamos, que beneficie a ambas partes. Y en esa falta de diálogo, a veces también se suma el periodismo, que termina tomando una postura o la otra. ¿Cómo ves tú esa interpretación mía en realidad? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Yo creo que tienes razón en la descripción de la realidad, en el sentido de que efectivamente hay una falta de diálogo. Eh, y la pregunta es si es posible generar ese diálogo, ¿no? Es decir, yo creo que lo que hemos pasado es que había una especie de destape paulatino en los últimos 2 o 3 años del nivel de corrupción que tenían nuestras instituciones, o sea, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso de la República, los partidos políticos, la Presidencia de la República. Entonces, en las que hace bien complejo, porque entonces hay defensas de grupos de interés que se han visto potencialmente afectados o afectados directamente, y entonces es un ajedrez con juega de posiciones defensivas y agresivas en las que están salvaguardando intereses muy complejos. Entonces, Claro. no es que el problema no es un problema de ideas, oye, no es un problema cómo es que la educación va a ser mejor o no, sino si estoy soportado por la mafia de universidades mafiosas, ¿no? Entonces, porque escarbas y resulta que sí. Entonces ya en el Parlamento no puedes, ya no, entonces terminas, no es una discusión entre políticos, sino entre gente que representa a grupos de interés que están fuera de la ley, ¿no? Entonces, porque a ese nivel hemos llegado. Entonces, o intereses de iglesias determinadas, conservadoras, que están en contra de las políticas de género que está incurriendo el Estado. Entonces, ha habido un financiamiento de lo político desde intereses particulares, retrógrados o mafiosos, que ha impedido de alguna manera, creo yo, la construcción la construcción de una asamblea de diálogo del Parlamento o en general en la esfera pública. O sea, entonces se ha polarizado todo, ¿no? Entonces se acusan mutuamente unos a otros de todo, y en realidad todos, en relación a los partidos políticos, Sí, tienen casi todos, algo que cojear, sí, y entonces, sí. entonces Pareciera termina... que han obligado al Perú a que la gente tenga que ponerse a un lado u otro de una soga y ver quién jala más fuerte, ¿no? Claro, pero Pero efectivamente. ¿dónde se ubica la prensa en ese No, y tug of war, la como se prensa lo que dice? pasa es que en algunos casos está alineada, o sea, ha habido una polarización en la que de alguna forma, a falta de partidos políticos y a falta de institucionalidad y tal, si quieres, entre algunos que pueden estar diciendo, oye, vamos por una reinstitucionalización del país y a profundizar todo este mecanismo de lucha contra la corrupción para que se destape todo, y otros que a su propio estilo lo que tratan es de que las cosas, que no se avancen en ese sentido, porque, y esa es una hipótesis mía, es decir, acusando los procesos de lucha contra la corrupción, porque hay algunos intereses detrás que quieren sostenerlo. Entonces, si se cambia o no a un fiscal de la nación acusado, si se hace o no una ley determinada para formar una reforma del sistema judicial o tal. Entonces, lo que ha terminado generando eso son polarizaciones también en la prensa, ¿no?
de gente que está de un lado u otro, ¿no? Es decir, sí. y desde mi punto de vista, ¿Cómo se ubica la mula dentro de esa polarización? ¿Cómo has enfrentado tú nosotros abiertamente estamos hacia una profundización de la democracia, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay que, digamos, caiga quien caiga en todos los procesos de reforma que hagan falta. Eso, pero de una manera, digamos, abierta a los diferentes grupos y pensamientos dentro del país, o más bien han decidido... No, es que el corrupto es corrupto independientemente de dónde venga, pero lo que sucede es que lo que se tiene que generar son los mecanismos para que todos los procesos de delación en marcha y el conocimiento de lo que ha pasado en los últimos años en el país, no solamente a nivel de lo de Odebrecht, sino a nivel de las empresas de construcción, lo que pasaba desde el gobierno de Toledo. Es decir, hay un engranaje que viene del Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso, los políticos que han sido financiados por mafias corruptas, y por supuesto la mayoría no, ¿no? Pero es decir, nuestra mirada es, oye, hay que tratar de que todos los elementos que se terminen de investigar para que finalmente se o sea, identifique. depurar Hay que depurar y que por supuesto se haga justicia, y sobre todo se hagan los cambios institucionales, las reformas políticas, para que esto no pase otra vez. O sea, a mí me parece que en América Latina lo que está pasando en el Perú es un ejemplo. Es decir, los presidentes caen, van presos, los políticos... es decir, nuestra debilidad es una fortaleza. O sea, esto no pasaría en otro lado. O sea, ¿por qué? Porque ahí finalmente es un juego... claro, juego de pero tronos. cuando dices nuestra debilidad es una fortaleza, ¿fortaleza para quién? Fortaleza para los ciudadanos, para la democracia, porque lo que permite es que no hay ningún poder institucional suficientemente fuerte para frenar y hacer un acuerdo. Pero eso más bien, o sea, deja al ciudadano totalmente desamparado. Porque si no tienes institucionalidad, ¿cómo vas a defender tus derechos? O sea, lo único que estás haciendo es derrocando, pero pero lo que sucede es que a un nivel económico tan caos como el que estamos viviendo, al final de todos, o sea, hay instituciones débiles pero no destruidas. Entonces, hay resistencia al interior de las instituciones, pero no hay un poder hegemónico que permita que la mafia... No, en realidad se están matando unos a otros, ¿no? Pero lo que está pasando es que finalmente se ha querido detener, digamos, todo el proceso de hoy, se lo han querido tumbar y no han podido, a pesar de tener mayoría en su momento en el Parlamento, a pesar de tal, porque había una opinión pública y había digamos, todo un nivel de resistencia que no han podido hacerlo. Entonces, las cosas se han destapado, cosas como lo de digamos, el Club de la Construcción. O sea, todo lo que ha pasado en el Perú es casi tan hermoso como lo de los live videos. No, o sea, creo que es muy interesante ver cuánta información, sea con agenda o no atrás que sea informado, pero cuánta información está circulando. Lo interesante va a ser ver, más allá de que se sepa todo esto, qué se hace al respecto. Porque en Perú muchas veces se conoce todo y después es como que, bueno, pues, y se sigue, ¿no? Y se sigue. No, pero se está haciendo, o sea, ¿qué es lo que se está haciendo? O sea, es decir, hay una agenda de reforma política que hay que seguir continuándolo con el nuevo Congreso, hay unas reformas del Poder Judicial, o sea, creo que hay una agenda de reformas institucionales fundamentales y que ojalá que este Congreso tenga una calidad suficiente para poder emprenderla. Sí, eso es otro tema. Sí, yo sé que estás sin tiempo ya, porque tienes una reunión en 7 minutos. Sí. Pero me encantaría continuar hablando sobre esto porque creo que sí hay muchos vacíos, sobre todo de participación ciudadana y además de un sentimiento de representatividad verdaderamente dentro de las diferentes instituciones, me parece a mí, no solamente en Perú, obviamente, ¿no? En Latinoamérica en general e incluso en Estados Unidos hasta cierto punto, donde yo sí creo que las instituciones son un poco más fuertes. Pero sí me encantaría hablar de esto más. Encantado, Úrsula, de hablar cuando quieras. Muchísimas gracias.